La igualdad de dos funciones reales es, es un concepto conocido del análisis real y consiste en garantizar que al evaluar ambas funciones para cualquier punto del dominio, que resulten en un mismo valor. Por ejemplo, si tomamos dos funciones reales f y g, en este caso definidas de este modo, eh, no es difícil darse cuenta que en este caso las dos funciones son iguales porque si desarrollamos el binomio que define a g, se obtiene la expresión que define a f. Entonces está claro que cuando yo evalúe g en un valor y a f en ese mismo valor, lo que voy a obtener al final del día va a ser lo mismo. eh, y esto sería un ejemplo simple de cuando dos funciones, veámoslo así, constituyen la misma cosa o son iguales. Hay obviamente ejemplos que son un poco más demandantes el darse cuenta, pero es simplemente para visualizar la idea de una manera simple. Ahora, si usamos la misma definición para variables aleatorias, porque las variables aleatorias al final del día son también funciones, ¿no? Solo que ahora las variables aleatorias son funciones que parten de omega, por ejemplo x parte de omega y la variable aleatoria y también parte de omega y en r, ¿no? Yo podría finalmente usar la misma idea para definir la igualdad de dos variables aleatorias, pero eso provocaría que obviaríamos digamos, la riqueza de la estructura que subyace en la definición de variables aleatorias. Es por eso que vamos a usar una definición algo distinta para hablar sobre la igualdad de dos variables aleatorias. Y vamos a decir que dos variables aleatorias son iguales en un sentido p casi seguro o son iguales p casi seguramente si satisfacen la siguiente condición, que la probabilidad del conjunto de los omegas de omega grande, ¿no? Tales que x en omega es igual a y en omega, si esa probabilidad resulta ser 1. Entonces, cuando se satisface esta condición, yo diré que las variables aleatorias son iguales, pero en un sentido p casi seguro. Para, digamos, denotar la igualdad de dos variables aleatorias en este sentido, se usan notaciones como esta, ¿no? Se especifica que x es igual a y se pone a un lado, que es en un sentido p casi seguro, o también otra notación que se usa con bastante frecuencia es declarar la igualdad de x y y, pero encima se hace una pequeña notación donde se indica el sentido en el que está ocurriendo la igualdad. Quizás para que no se sorprendan, hay lugares donde quizás digamos, por el contexto no queda la menor duda de lo que se trata y también puede ser que vean escrito cosas como esta, pero yo al principio más que nada evitaría su uso por el peligro que obviamente encierra una notación de este estilo. Vamos a mayoritariamente tratar de especificar siempre que se trata de una igualdad P casi segura. Bueno, ahora sí, llamar a esto tarea es ofender el desempeño que ustedes están teniendo en los talleres, pero quizás pongámoslo en estos términos, deténgase un instante en pensar que la condición que acabamos de introducir aquí para la definición del concepto de igualdad P casi segura es equivalente a esta condición que estamos mostrando aquí. Ok, bueno, vamos ahora a considerar un ejemplo que apunta a otro tipo de igualdad posible entre variables aleatorias. Y para ello lo que voy a hacer es tomar el lanzamiento de dos dados, pero déjame adelantarle que este tipo de igualdad que quiero, digamos, introducir aquí guarda digamos, un estrecho vínculo con la igualdad de P casi segura que acabamos de definir, como se verá. Y lo que voy a hacer es tomar
en un experimento que consiste en el lanzamiento de dos dados. Si se quiere puede ponerle colores distintos para distinguirlos de una manera más simple. Y vamos a tomar el espacio de probabilidad canónico. Eso significa que voy a tomar como omega al conjunto de todos los pares IJ, donde el primer elemento I describe la salida del primer dado o del color que gusten, y el segundo elemento J describe la salida del segundo dado, que sería del otro color. Y obviamente I y J tomarían valores entonces del conjunto del 1 al 6, que serían las posibles salidas del dado. Por otro lado, la sigma álgebra o campo de eventos que voy a considerar sería la sigma álgebra potencia, de omega en este caso, que todos sabemos que se trata entonces del conjunto o la familia, ¿no?, de todos los posibles subconjuntos de omega, y sabemos ya para esta altura que eso contiene 2 a la 36 posibles subconjuntos, ¿no? Y por último, como cada salida en particular, ¿no?, cada salida IJ tiene el mismo chance de emerger, obviamente estoy asumiendo ahí que se tratan de dados balanceados, ¿no? Entonces, a cada átomo o a cada salida puntual le voy a hacer corresponder una probabilidad de 1 en 36 para cualesquiera que sean estas salidas I y J. Ahora vamos a considerar dos variables aleatorias. No sería, sobre todo en este estado en que estamos empezando a considerar este tipo de ideas, que ustedes se percaten que tanto X como Y, que voy a definir ahorita, son realmente variables aleatorias respecto a esta sigma álgebra. Debe tomar una frase el poder checar eso, para que no se pongan a hacer cálculos de más. Y X va a ser aquella variable aleatoria que obviamente depende de los omegas, o los omegas en este caso serían mis pares IJ, que atiende, veámoslo así, las salidas del primer dado. Entonces, si el primer dado resulta ser 2, ¿no?, la variable aleatoria toma el valor 2, independientemente de lo que ocurre con el segundo. Si el primer dado resulta un 4, entonces la variable aleatoria toma el valor 4, independientemente de lo que pase con el segundo. Si la variable aleatoria toma el valor 6, entonces mi variable aleatoria toma el valor de 6, independientemente de lo que pase con el segundo. Y para las demás salidas, digamos 1, 3 y 5 del primer dado, independientemente de lo que ocurra con el segundo dado, mi variable aleatoria X va a tomar el valor, en cualquiera de estos casos, 0. Bueno, por su lado, la variable aleatoria Y hace esencialmente lo mismo que hace la variable aleatoria X, pero ahora con el dado 2. Eso significa que si el segundo dado resulta en un 2, independientemente de lo que pase con el primero, mi variable aleatoria Y toma un valor de 2. Si el segundo dado toma un valor de 4, independientemente de lo que pase con la salida del primer dado, mi variable aleatoria toma el valor de 4. Así sucesivamente, o sea, si mi variable aleatoria toma un valor de 6, independientemente de lo que pase con el primer dado, ella toma un valor de 6. Y para el resto de las posibles salidas que ocurran en el segundo dado, no importa lo que pase con el primero, mi variable aleatoria toma el valor de 0. Bueno, ahora lo que hay es que observar es que las probabilidades puntuales de estas dos variables aleatorias, X y Y, coinciden. O sea, la probabilidad, veámoslo así, de que X sea igual a 0 y que Y sea igual a 0 es la misma. Calcúlenlo. La probabilidad de que X sea igual a 2 y Y sea igual a 2 también coincide. La probabilidad de que X sea igual a 4 y Y sea igual a 4 también coinciden. Y la probabilidad de que X sea igual a 6 y Y sea igual a 6 también coinciden. Y si las probabilidades puntuales de dos variables aleatorias, bueno, primero las salidas puntuales de dos variables aleatorias son las mismas y esas probabilidades coinciden, entonces lo que se tiene es que las distribuciones de esas dos variables aleatorias, X y Y, ¿no?, son iguales en un sentido del cálculo real, ¿no? O sea, estas son ahora dos funciones que son funciones reales, y para cualquier argumento que yo tome, estas dos
funciones, que son las distribuciones, toman los mismos valores. Ahora, lo que vale la pena aquí también observar es que X y Y no son iguales en el sentido anterior, o sea, no son iguales en un sentido P casi seguro, ¿no? Porque cuando yo calcule la probabilidad de que X sea igual a Y, lo que me voy a encontrar es que tengo tres salidas favorables en las cuales ambas toman el mismo valor distinto de 0, o sea, ambas son 2, 4 o 6. Tengo tres salidas favorables para que la X tome el valor de 0, que son cuando salen los números 1, 3 y 5, las cuales puedo variar con cada una de las tres salidas de que el segundo número, digamos, el segundo dado resulte también en 1, 3 y 5, por eso serían 3 de aquí con 3 de acá, serían 9 salidas en totales en las cuales ambas tomarían el valor de 0. Entonces tendría 3 más 9 entre 36, que obviamente es distinto de 1, como probabilidad de que X sea igual a Y. Entonces, obviamente entonces X y Y no son iguales en un sentido P casi seguro, pero sí son variables aleatorias que satisfacen la condición de que comparten la misma función de distribución. En ese caso, entonces lo que vamos a hacer es llamar a dos variables aleatorias digamos, que comparten la misma distribución, o sea, dicho de otra manera, que sus funciones de distribución como funciones reales son idénticas, dicho de una manera más precisa, que cada vez que yo evalúe en cualquier real cada una de las funciones de distribución, tanto para X como para Y, los valores de estas coinciden. Bueno, cuando eso suceda para las variables aleatorias, decimos que esas dos variables aleatorias son iguales en distribución. Y la simbología que vamos a usar, o la notación que vamos a usar, es ahora sí usar este tipo de símbolos para decir que X y Y son iguales en distribución o que poseen la misma distribución. También es bastante común expresar esa igualdad diciendo que X es igual a Y y especificando, ¿no?, encima del símbolo de igualdad en qué sentido se está pensando en la igualdad. Entonces se usa esta D de distribución, ¿no?, en un ambiente anglosajón, ¿no?, se diría distributions. También en ese caso se usa otra letra, sería la letra L, pero más adelante ya cuando crezcan un poquito más se percatarán porque también también se usa esa letra I, ¿no? Sobre todo obviamente si lo leen en inglés. Bueno, el punto es que el ejemplo anterior a la definición lo que nos mostró, ¿no?, es que dos variables aleatorias pueden ser iguales en distribución, pero no ser iguales P casi seguramente. Y lo que quiero ahora sí indicar como tarea, esto sí es un proyectito un poquito más interesante, es que tomen el siguiente caso, que tienen dos variables aleatorias que toman un número finito, por lo pronto, de valores. Y tienen adicionalmente el dato que ellas son iguales P casi seguramente, que muestren que en ese caso, ¿no?, voy a tener la igualdad en distribución. Dicho de una manera más sintética, si dos variables aleatorias que toman un número finito de valores son P casi seguramente iguales, esa implica la igualdad en distribución. Como acaban de ver, el recíproco no es cierto.